y en medio de una creciente tensión cambiaria. Querido Luis Brandoni, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por este ratito. No, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, primero, ¿alguna referencia sobre lo que dijo Guzmán? No, me gustaría que el país sea como decía Guzmán recién. ¿Ves mucha disociación entre lo que Guzmán dice y el país que vive? Me da la sensación, porque incertidumbre hay, la sigue habiendo, pero bueno, es lógico que un ministro haga una presentación con un aire de optimismo y de expectativa, cosa que necesitamos verdaderamente. ¿Vos tenés expectativa en la Argentina? Sí. ¿Creés en la Argentina? No en este proceso político, naturalmente, pero crees en la Argentina. Yo creo que se puede recuperar. Va a ser muy trabajoso porque son muchos años de decadencia, pero hay una cosa que a mí me provoca esperanza, y es que hay un cambio en la sociedad argentina. Eso es lo que yo creo. ¿Vos crees que la sociedad ha dado un vuelco? Sin duda que ninguna. está participando de una manera más comprometida que antes? Muy. Digo, te voy a hacer una comparación. Yo recuerdo el año 83, que fue un año de un fervor político extraordinario, había una cantidad de partidos políticos, había actos, había un fervor en la gente porque estábamos por salir de la dictadura, y eso no se volvió a repetir. Y yo ese ánimo, ese espíritu, esa esperanza, la estoy viendo en estos años, sobre todo en estos 2 años, en que la gente no solo no se ha resignado a padecer solamente esta desgraciada pandemia que nos aqueja, sino que ha tomado la iniciativa en muchas cosas y ha decidido no dejarse llevar por delante. Podemos mencionar una cantidad enorme de episodios. Digo, empezando, si querés, empezamos por Vicentín, ¿no? Sí, la última expresión tal vez eran los papás pidiendo por la presencialidad Eso educativa. es extraordinariamente importante. Hoy va a haber una marcha en Azul, ¿no es cierto? A ver si tenemos la imagen ahí, porque está convocada a las 6 de la tarde en la plaza principal. Azul sigue estando en fase 2, por lo tanto no vuelve a la presencialidad, Claro. Cosa que se harán unos 10 distritos en territorio de la provincia de Buenos Aires, entre ellos, repetimos, el próximo lunes, Mar del Plata, Bahía Blanca, pero muchos otros, 59, se van a mantener en fase 2 sin normal dictado de clase, General Alvarado, Balcarce y tantos otros, ¿no? Pero lo cierto es que los chicos, los que pudieron volver a la escuela, volvieron por la voluntad de los papás y la mamá. Esto es evidente. Entonces, o sea, le arrebataron a la política una decisión que la política no tomaba la decisión. La decisión la tomaron ellos. En todo caso, la decisión que tomó fue cerrar la escuela. Claro, por supuesto. Sin prever cómo abrirla. Por supuesto. De modo que eso es un hecho de una importancia extraordinaria. Y otros episodios, muchos otros episodios, los banderazos del año pasado fueron de una importancia enorme. Yo creo que no se los ponderó debidamente, pero actos espontáneos en todo el país, donde hubieron 150, 200, 260, hasta 300 ciudades que salieran desde Ushuaia hasta Jujuy, en pueblos pequeños, en grandes ciudades, miles y miles y miles de personas pacíficamente manifestando su descontento, su desazón y la expectativa de que las cosas cambien. Era una cosa muy rara, sin los paraguas del partido político. Una cosa curiosa. Y ahora ese compromiso ciudadano, sí. ¿Ves que pueda cambiar el curso de una inercia política a la cual está acostumbrada la Argentina? Yo creo que sí, pero no creo que sea lo aconsejable ni lo posible que esa gente se sume a los partidos políticos. Porque la sociedad en estos casos que hemos mencionado ha ido por delante de los partidos políticos. Está bien lo que marcas, para que no sean absorbidos por la dinámica del partido. No deben hacer, pero lo que sí es cierto es que hay gente que quiere la república y quiere la democracia. Y en este sentido me parece que las cosas pareciera ser, yo no tengo llegada a las encuestas, pero en fin, lo que leo pareciera ser que hay mucha gente que está disconforme con este gobierno y no lo va a volver a votar, ya es suficiente. Y yo creo que va a ser una elección importantísima porque, entre otras cosas, podrá modificar en alguna medida la relación de fuerza de los partidos
que conforman el Congreso de la Nación, de manera de impedir un abuso de poder y terminar con una república, dadas las manifestaciones obvias que han dicho que tiene, por ejemplo, que los jueces lo tienen que elegir el pueblo. Esto es de terminar con la república. Y en eso la gente no quiere y no se deja llevar por delante. Hay algunos que dicen que Argentina está a 7 diputados de una mayoría absoluta que le permitiría hasta una reforma. Es que si ellos lo tuvieran, porque el tema es que los que somos democráticos hemos padecido el peronismo muchos años. Yo tengo muchos años. Y yo quisiera verlo al peronismo como al gobierno de Cambiemos, de Juntos por el Cambio ahora, con las dos cámaras en minoría. Yo quisiera ver cómo se las arregla el peronismo. A Raúl Alfonsín tuvo todo su mandato en minoría en la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara, de una de las importantes comisiones, lo tuvo 8 meses sin reunir a la comisión, los primeros 8 meses de Alfonsín, sin reunir a la comisión, donde no pudo nombrar a jueces. Nombrar a jueces. 8 meses la comisión de acuerdos. Ahora, este muchacho de Catamarca era. Ramón Sadi. Sí. Ahora, lo decís al pasar para los memoriosos saben de qué habla Beto Brandoni. Ahora, Beto, yo desde que tengo uso de razón escucho que siempre las elecciones de medio término son claves, son determinantes, son bisagre. ¿No? Le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem. Es una característica de tremendismo. Claro, sí, le pasó a De la Rúa, le pasó a Néstor Kirchner, le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, pese a que perdió las dos de medio término en sus 2 mandatos, 2009, 2013. Y después se reinventó. Y le pasó a Cambiemos, que de todas maneras ganó la del 2017. Sí. Pero no pudo consolidar en 2019. Efectivamente, pero perdió el gobierno en las PASO, por ejemplo. El gobierno las perdió en las PASO, con esa derrota que es sospechosa para mí. ¿Cómo sospechosa? Sí, yo creo que no, yo creo que hubo fraude en las PASO, en esas PASO. Digo, porque imagínate, si Kicillof sacó más votos que el candidato a presidente de la República, es que algo se equivocaron los muchachos. Pero a ver, la política nunca hizo esa... ¿Cómo? La política no hizo esa lectura y el gobierno por entonces tampoco no reclamó, no demandó, no vio nada raro. Lo que ocurrió después entre la PASO y la general es que hubo 2 millones de nuevos votantes, de los cuales la inmensa mayoría se volcó, eventualmente uno tiende a deducir, por el expresidente Macri. Incluso remontó algo Vidal, que sacó prácticamente en 2019 los mismos votos que en 2015. Lo que pasa es que el peronismo unificado en 2019 terminó con el apetito de Vidal de poder ser reelecta y quedó como 15 puntos por detrás. Bueno, yo me permito tener alguna sospecha de fraude, sobre todo en el conurbano, porque sé cómo se conducen, sé cómo amenazan los presidentes de mesa, sé cómo compran los presidentes de mesa y sé el clima que se vive en esos lugares, que no son lo más propicio para una elección. ¿Cómo terminas con eso? ¿Con boleta única? Como pide un sector de la oposición. Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué crees que no la quieren la boleta única? ¿Por qué no se puede hacer fraudes tan fácilmente? Pero por supuesto. En los lugares más... Te inclinas más por boleta única que por voto... Pero Córdoba lo logró. Córdoba, Santa Fe lo tienen, claro. Santa Fe lo tienen. ¿Por qué no lo podemos tener nosotros? Pero la Ciudad de Buenos Aires vota con una boleta electrónica, digamos. Sí. Podría ser otra opción. Está bien, sí. Más engorrosa, tal vez. Sí, pero a mí me complica un poco si es electrónica. Yo prefiero que sea en papel. Y donde estén muchos todos. Argentinos. Pero el tema es evitar, además, los interminables y siempre dudosos escrutinios. Sería fantástico. ¿Por qué crees que no quiere, pudiendo, siendo mayoría? ¿Te sentís identificado con el radicalismo que parece resurgir, que parece tener una centralidad algo diferente a la que tenía? Me parece, sí, yo sigo siendo radical. Yo fui radical. Yo me afilié en el año 82. Y así me voy a quedar hasta que me vaya. Pero tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas, digo. Tiene un estilo más democrático.
Y entonces, pero la elección interna de la provincia de Buenos Aires, a la cual acudieron más de 100.000 personas, no es moco de pavo, digámoslo así. Entonces, y que además tiene una juventud muy pujante, tiene una juventud muy involucrada, muy potente, que van a ser hombres que van a tener responsabilidades grandes dentro de muy pocos años. ¿Te tienta Facundo Manes como candidato? Me parece que es un buen candidato, lo que no sé es por qué no acepta el cargo. No acepta. Bueno, al principio parece que por primera vez diría que sí, digamos. Bueno, sería, pero es que está dudando mucho, me parece. Me parece que es una responsabilidad política extraordinariamente importante, notoria, encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Sí, Espero que sí, espero que sí. Iría una paso, ¿no? Porque Rodríguez Larreta no baja a Santilli. Sí. Probablemente Esper quiera entrar, algunos lo quieran dejar jugar, otros no. Si el peronismo republicano quiere tener algún candidato, Monzó. Ha dicho Gustavo Pose que va a ser candidato o que quiere ser candidato, hay que ver si le dan la lista. Me parece que está muy bien. Y esas cosas se dirimen en las internas, se dirimen en las PASO. Para vos tendría que haber una gran paso. No es una tragedia, no es una ruptura. No, para eso se crearon. Digo, este acuerdo político que se dio en llamar Cambiemos tuvo un mérito extraordinario. Haber obtenido la presidencia de la República, haber perdido y no haberse roto en 1000 pedazos como pasó con la alianza. Y encima hay gente que está interesada en ir al frente y en poner las caras y poner el pecho y poner su responsabilidad en eso. Habló Mauricio Macri en las últimas horas, no sé si tenemos el tape, porque le pidió definiciones a Vidal, entre otras cosas. Le pidió definiciones, dijo que sería la mejor candidata en la provincia. Vidal me da la impresión que ha dicho que no. Y también pidió por no hacer o por no desgastarse en internismos innecesarios. A ver, la parte que vos quieras, pero pongamos algo de Mauricio Macri de hoy. En esta elección justamente lo que se define, Eduardo, es si vivimos en democracia, con plenas libertades, como las que vos tenés hoy para expresarte, o vamos a un sistema en el cual realmente la concentración de poder ponga en crisis la libertad de expresión, el funcionamiento de la justicia y de todas las instituciones. Este fue parte del diálogo con el querido Eduardo Feynman esta mañana en Radio Rivadavia. Pongamos el otro corte, que habla ya más de la interna. Ajá. A ver. Nene. Parece que llega, pero... Está viniendo desde Rivadavia, que están La verdad que va a ser todo lo imposible, jamás debería ser necesario una cosa así. Sería que somos un fracaso en términos que no se puede dialogar, insisto. Somos todos miembros del mismo equipo, es un equipo que armé, sobre todo lo que significa el PRO. ¿Cómo no vamos a ponernos de acuerdo en tanto tiempo de trabajo? Yo estoy convencido que van a haber racionalidad entre todos. Bueno, dijo algunas otras cosas, vamos a evitar el tape, así no perdemos tiempo, pero digo, fue muy contundente Macri cuando sostuvo, entre otras cuestiones, que Larreta puede ser presidenciable, dijo que Vidal hace la diferencia en Buenos Aires, En Buenos Aires, que decía, en la provincia. En la provincia. Y le pidió, incluso a Larreta, que no haya paso, porque pidió evitar internas innecesarias, a propósito del eventual choque entre el propio o la propia Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, eventualmente como candidata. Pero estamos hablando de un partido que es el PRO. Sí. El radicalismo es probable que haya... Bueno, ahí quería llegar. ¿No entendés como radical que cuando el PRO tiene candidatos potentes, pide que lo acompañen y hagan lista de unidad, y cuando el PRO empieza a desperdigarse en internas, busca la complicidad de otros, que incluso obtura la posibilidad de tener candidatos competitivos de otras fuerzas? No lo sé, no sabría qué contestarte a eso. Digamos, en el radicalismo es una costumbre, es un hábito, es un estilo de hacer política. Digo, no nos olvidemos, en el año 83 hubo una interna para elegir a quién era el presidente de la República, como la República Argentina como único distrito, la interna entre Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín.
es un estilo. Yo no sé si de pronto, si se llega a algún acuerdo, se puede evitar, porque además es un gasto enorme que no sé cómo vamos a hacer para afrontar eso, pero yo prefiero cualquier cosa, cualquier variante de esta, antes del dedo. Eso seguro. Bueno, que es un tema muy importante, porque el gobierno va a alinearse probablemente con el poder o desde el poder, cosa que es más fácil. También Cosa que hizo toda la vida, salvo una vez sola, por influencia de Raúl Alfonsín, cuando insistió. Menem Cafiero del 88. Lógico, una vez hicieron una interna. Después lo hicieron explícito, porque siempre hay muchos candidatos peronistas en una misma elección, ¿no es cierto? Claro. Pasó en 2003, que estaba Claro, Rodríguez Sá, que estaba un despropósito brutal. Por Néstor eso. Kirchner. Por Sí, no, entonces, fue después el otro que se escapó, qué sé yo, el Menem que se escapó. Menem que se bajó. ¿Qué te preocupa más de la Argentina? Algunos aspectos de orden cultural me preocupa mucho. Fundamentalmente, en principio, el tema de la educación. La educación está pasando por un momento terrible, no solamente porque no hubo clase, sino porque hay toda una tendencia desde el gobierno de inducir a los chicos a una forma de la política descarada. Yo hace 2, 3 o 4 años, 4 años, 5, fui al Colegio Nacional Pellegrini a ver si era cierto que estaban vendiendo unos manuales para el proyecto de ingreso al colegio, al Pellegrini, y me encontré con los afiches de Cristina Kirchner adentro del colegio de Carlos Pellegrini. ¿Qué pasó? Y esto ya es lo mismo, digo, el Colegio Nacional de Buenos Aires es una unidad básica. Están con un problema muy grave que de pronto no se comenta, no se habla, pero... Pero el Colegio Nacional de Buenos Aires no volvió a clase. No le pido al equipo de producción si me ayuda, o Javi. No volvió Lourdes. a clase, no. Me parece que no volvió a clase, por eso digo... Bueno, peor. Pero el Colegio Nacional de Buenos Aires, el viejo Colegio de Ciencias Morales, como se llamaba en la época, claro, en que le hubieran podido dar la beca a Sarmiento y no la ligó nunca. Tampoco las universidades, no hay un reclamo por la presencialidad Es una en las cosa que no, pero universidades. además la actitud de la población universitaria, la quietud, el silencio, ¿a vos no te llama la Sí, atención? porque si no fuera por los padres organizados que pedíamos por nuestros hijos en la escuela primaria o secundaria, Bueno, casi como ordenador, organizador de la familia, pero al mismo tiempo por todo el valor que eso implica en el desarrollo, la educación, etcétera, ni qué hablar. Pero en la universidad no. Hay un silencio, porque a mí me llama la atención. Porque después, en las elecciones, los resultados pareciera ser adversos a lo que se sobreentiende que maneja, que el peronismo maneja las universidades. Pero el silencio es muy llamativo. Una población que tradicionalmente fue rebelde, se hizo escuchar, ¿o no fue así? Sí, totalmente. Me dice Gonzalo, gracias al equipo de producción, que volvieron hoy al Colegio Nacional de Buenos Aires parcialmente, porque hubo muchos docentes que hicieron paro igual. Bueno, lo último, Beto, volviste al teatro. Volviste a la tarima, qué sé yo. Felizmente. Felizmente. Invita a la gente que está del otro lado, porque primero hay que sacarse el miedo. Por suerte, 5 meses. Sacarse el miedo de ir al teatro. Eso es muy importante. Muy importante. Sí. Protocolo, seguridad, ya estuvo Rottenberg ayer, contaba el tema de las butacas, de la higiene, etc. Sí. Por supuesto que es de manera acotada, limitada, con un aforo limitado a la mitad de luego, es la razonable, capacidad de cada teatro, razonable, etc. Pero invítalos, tentalos, a los que, en fin, están sin poder ir o que no se animan. No, yo creo que en este momento eso se está disolviendo un poquitito, esa sensación, pero que tenía miedo la gente, sí. Por eso yo me vi en la obligación, por decirlo de alguna manera, el deber, de hablar después de la función, es decir, después que había ocurrido el hecho teatral, con ellos y decirles, ¿viejo, está seguro? Porque además se tomaron medidas muy respetuosamente, el caso de Carlos Rottenberg y de otros empresarios,
han gastado mucho dinero, han invertido, han respondido a todos los protocolos. Y la verdad que el teatro no propicia el contagio. Están todos mirando para el mismo lado, quietos, no hablan porque van a escuchar desde el escenario. No podemos contagiar a nadie, de modo que lo que yo trataba de decirle, difúndanlo, díganle que es seguro, y es seguro. No hubo un solo caso de contagio en ningún teatro de la República. Esto es así. De modo que yo creo que hay un clima de ganas de volver, porque ya me parece que hay un momento que el teatro se diferencia de todo. El teatro es una ceremonia desde hace muchos años, desde hace cuatro más o menos 4.000 años que se hace, y se sigue haciendo de la misma manera. Decime la obra y el teatro. La obra es una obra maestra de Carlos Gorostiza, que le escribió para Teatro Abierto en el año 81, y que la estrenó Ulises Dumont y Carlos Carela, y la hicieron durante muchos años. De hecho, este espectáculo está dedicado a Carlos Carela, en homenaje a un hombre que fue un fantástico actor y un dirigente gremial envidiable, un hombre que quisimos mucho, cuando no existía la grieta, y trabajábamos juntos y compartíamos las cosas y pensábamos distintos, y ni a ninguno se le ocurría pensar que era un enemigo, sino un amigo que pensaba de otra manera. Entonces, yo creo que es un buen momento. Tiene que abrirse algunos otros teatros que van a ir ocurriendo, y va a volver la vida en la calle Corrientes, la gente puede salir, y además porque es una de las pocas actividades artesanales que quedan en el mundo. Se hace de a una, y una vez sola, y eso es, a diferencia de lo que han podido disfrutar mucha gente en este encierro de la televisión, pero no es ni parecido. No es ni parecido. Había un maestro nuestro que era el director del conservatorio, que cuando empezó la televisión le preguntábamos, teníamos miedo de que dañara mucho el teatro. Le digo, maestro, Cunil Cabanella se llamaba. Wow. Maestro, ¿qué va a pasar con la televisión? ¿Se lo va a comer al teatro? Ese temor también lo tuvo la radio y no se la comió. No, y de hecho ni siquiera Y murió dijo, todavía. no nos preocupes, no os preocupes. El público siempre va a tener, ¿no verdad?, ganas de sentir el olor al actor, ¿no? Dijo. Y era verdad. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. No estamos en el mejor de los mundos. Fue la situación más complicada de la historia de muchas cosas en la humanidad. Pero el fervor y el cariño y el público, porque este es un país es un país teatralero, este país, en el año 16. En 1916, cuando la mitad de la población era extranjera, vendieron 16 millones de entradas a los teatros. Había más teatros que ahora, y era el único espectáculo, no había ni siquiera cine mudo. Entonces ese hábito va a volver, espero que con el mismo fervor, pero que nos permita a nosotros hacer el oficio de la mejor manera, que es el teatro, donde vos sabés ahí qué es lo que le pasa a la gente con tu trabajo, es en el único lugar. Gracias, Beto, quería escucharte. Gracias a vos. Gracias por la pasión, por el esfuerzo, la dedicación. Un gusto. Por hacernos bien ese ratito que vamos al teatro, Sí, entre otras cosas. Me gustaría. Y vine en el auto recordando que nos saludamos cuando hacíamos desayunos, ¿te acordás? Uf. Era un lindísimo programa, yo tengo un buen recuerdo de eso. Pepe Pompín, Paola Prenat, tantos buenos amigos. Sí. Gas